Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Hace unos días el pontífice romano, el Papa, ha ampliado la posibilidad de que reciban los ministerios laicales del lectorado y del acolitado, en que eso lo puedan recibir las mujeres. Hasta este momento no era posible. Vamos a explicar brevemente qué son estos ministerios y qué relación guarda toda esta cuestión con el sacerdocio, porque con motivo de esto algunos han planteado si se tratará de un paso previo para admitir a las mujeres al sacerdocio. Pues bien, vaya por delante que en la Iglesia entiende y es una verdad irreformable. No es un dogma de fe, porque los dogmas son en cuestiones doctrinales, teóricas, mientras que las verdades irreformables son cuestiones disciplinares, prácticas. Pues bien, el Papa Juan Pablo II, ante su pontificado, quiso zanjar esta cuestión y dejar claro que la Iglesia es una verdad irreformable que no tiene facultad para admitir, para conceder el sacerdocio, el ministerio ordenado a mujeres. ¿Y por qué? Porque esa configuración es una configuración ontológica con Jesucristo, cabeza de la Iglesia, y Jesucristo quiso encarnarse en una condición masculina. Cristo es varón. Para impersonar a Cristo hay que ser varón. El Papa ahí no quiso entrar en las razones por las que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha entendido por qué Cristo se ha encarnado varón, pero la razón es bastante evidente. En la Biblia, una de las nociones más claves es la de alianza. La alianza de Yahvé, Dios, con su Iglesia, con su pueblo, que es su esposa. Esa alianza siempre se plantea en términos nupciales y se dice que toda idolatría, todo adorar a otro Dios, es un adulterio. Un adulterio. O sea, un adulterio de tipo espiritual, indudablemente, ¿no? Cuando llegamos a la nueva alianza, esa nueva alianza se realiza entre Dios nuevamente, pero ya a través de su Hijo, que se ha hecho hombre varón, y con su Iglesia, que es su esposa. Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, explica amplísimamente cómo él se entrega como un esposo a su Iglesia y cómo la Iglesia es la esposa, etc. Es decir, en el plano espiritual, Dios, se trate del Padre, del Hijo, del Espíritu, Dios es el esposo. Y la criatura personal, nosotros, su pueblo, somos la esposa. Y para significar más claramente esa condición esponsalicia de esposo, pues muchos han entendido que Dios ha querido encarnarse como varón. Pero bueno, eso no es una cuestión en la que entre la definición dogmática, ¿verdad? La definición de que es una verdad irreformable, sino que lo que queda como verdad irreformable es que la Iglesia no tiene autoridad para conferir el sacerdocio, el ministerio ordenado a mujeres. Bueno, y ahora explicamos lo del acolitado y el lectorado. Cuando en la reforma litúrgica que plantea el Vaticano II para hacer más accesible la liturgia al pueblo de Dios, pues se plantea hacer una serie de reformas y pues una de las cosas que se hizo fue suprimir las llamadas hasta ese momento órdenes menores. Cuando una persona iba a recibir el ministerio ordenado, antes tenía que haberse ejercitado como hostiario, aprender a atender la puerta, es decir, la acogida, el despacho parroquial, atender a la gente, a recibir a las personas. Segundo, el lectorado, a saber leer de una manera que se entienda, etc. Luego, el acólita, el exorcistado, a participar y saber controlar el ministerio exorcístico. El acolitado
que también es participar y ayudar como acólito en las funciones litúrgicas, luego el subdiaconado y finalmente y el subdiaconado. Esas eran las órdenes menores. Eso se suprime y porque en realidad, pues, aunque era una cuestión práctica muy importante y que además refleja la fe de la Iglesia de que no se puede ser diácono o sacerdote sin haber practicado el exorcitado, porque luego pasa lo que pasa, como ha pasado durante el siglo XX, que se ha abandonado mucho ese ministerio, por desgracia, y hay tantísima gente yéndose a brujos porque no encuentran en la Iglesia quien los atienda. Bueno, pues como esas no eran órdenes de institución divina, se entiende que son solamente el diaconado, que lo instituye el Señor, lo instituye Dios a través de los apóstoles, después de haberles indicado que cuándo tenían que hacerlo, el diaconado, que está al servicio, es un servicio, el presbiterado y el episcopado, que es la plenitud del ministerio del orden. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, ya a veces se menciona alguna diaconisa, pero siempre se ha entendido que no se trata de un ministerio ordenado, sino de una función. Eso, pues todos sabemos que en las parroquias los principales que ejercen una diaconía son las mujeres, porque siempre han sido más tradicionalmente, han colaborado más con las cosas de la parroquia, de las iglesias, etcétera. Entonces, pues, pero eso no significa, y de hecho, cuando el sínodo de la Amazonia vuelve a plantearse si instituir diaconisas, como admitir a mujeres al diaconado, pues el Papa lo mandó que se estudie de nuevo y tal, y no sé qué, que la mejor manera, ¿verdad?, cuando uno no tiene interés que una cosa se haga adelante, es montar una comisión y que lo estudie. Bueno, es mi interpretación. Pero vamos, que en todo caso, lo que sí está claro es que cuando el Concilio Vaticano suprime estas órdenes menores, lo que sí le parece conveniente es tener unos ministerios laicales para las personas que están en proceso de seminaristas, etcétera, y que vayan recibiendo primero el lectorado y luego el acolitado como parte de su proceso, aparte de la admisión al seminario, y como parte de su proceso de acercamiento a la recepción de las órdenes sagradas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta eso no significaba que eso fuera una orden sacramental, sino eso lo que significaba era que era una manera de prepararse. Bueno, pues ahora el Papa, teniendo en cuenta la situación de la Iglesia, en la que, pues, de manera ordinaria participan en las lecturas y en servicio del altar mujeres, pues ha querido que también ellas puedan ser instituidas, acólitas y lectoras, ya de manera oficial en la Iglesia, ¿no? Y al tener además el acolitado, pues se tiene la facultad de ser ministro extraordinario de la Eucaristía, para cuando el ministro ordinario está ausente, está impedido, o hay tal aglomeración que se prolongaría la celebración mucho si no se les echara una mano. Por eso, ya digo que ese es él. Por tanto, ¿significa que al hacer esto el Papa que está preparando? No, porque la Iglesia no tiene facultad, ni de este Papa ni ninguno, tiene facultad para instituir ministros ordenados a mujeres. ¿Por qué los protestantes sí tienen sacerdotisas y todo tipo y obispas y tal? Porque no tienen el sacramento del orden. Al apartarse de la Iglesia, al perder el ministerio ordenado y solo tener el sacramento del bautismo, no tienen más. Porque además el mismo sacramento del matrimonio en muchísimos casos no incluye la indisolubilidad y por tanto ya no es sacramento. En consecuencia, al no tener más que el sacramento del bautismo, pues los protestantes pues pueden ser pastor, todo eso es una función que puede desempeñar cualquiera. Y por tanto, pues pueden llamar, y a esa función se la puede llamar como se quiera. Pero eso no significa que tengan el ministerio ordenado, el sacramento del orden. Por tanto, el Papa ha ampliado esas funciones también para mujeres, pero no significa que eso sea como un paso para hacerlas diaconisas, sacerdotisas y obispas, ¿no? En absoluto. Y bien entendido que la participación del laico, del varón o de la mujer,
en la Iglesia no está en participar en las funciones propias de los ministros ordenados, sino está en cumplir su vocación secular de llevar a Cristo, de ser Cristo sacerdote, profeta y sacerdote en su ambiente. Ahí es donde uno tiene que realizarse como bautizado. Siendo sacerdote, es decir, consagrando su vida ordinaria, siendo profeta, anunciando a Cristo con el ejemplo y la palabra, y siendo rey, o sea, haciendo que Cristo reine en los ambientes en que uno se mueve. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.